Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por permitirnos escuchar tu palabra con niños, jóvenes, adultos que han tenido esta maravillosa bendición de abrir tu palabra y que seas tú el que nos muestre, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti. Ahora, Señor, volvemos de nuevo a tu palabra para ser instruidos por ella. Guíanos, Señor, haznos entender que solamente tú eres la luz del mundo, de cada persona en particular. No hay otra luz para nosotros. Oh Dios eterno, también guíanos, Señor, para que en todo este día tu nombre sea glorificado, no solamente en las palabras que hablamos, sino en la manera en cómo vivimos. Te damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Le animo a que, o le invito a que por favor ponga en silencio su celular. Si usted tiene o necesita ayuda con sus niños, puede acudir a este salón de al lado. La semana pasada nosotros iniciamos con los versículos del 1 al 4 en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y nosotros respondimos a una pregunta. La pregunta es: ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Y nos referimos a Él como ese Jesucristo. Ese lo del cual hablaban los apóstoles es el Señor Jesucristo. Es una doctrina maravillosa, la cual nosotros vimos la semana pasada, que sustenta el Evangelio. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre. Esa doctrina maravillosa, que Dios se hizo hombre para salvar a un pueblo pecador muriendo en la cruz del Calvario. Jesucristo no siempre fue hombre. Él no siempre fue hombre. Él es el verbo de vida. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero Él se hizo hombre en un tiempo de la historia. Ese mismo Dios eterno que ha hecho todas las cosas es nuestro Dios, el Dios creador. Dios, por medio de su Espíritu Santo, concebió por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María al venir sobre ella. Este que nació no es más que el eterno Dios, el verbo de vida. Jesucristo no parecía hombre, Él fue hombre. No era una apariencia de hombre, Él fue hombre totalmente, y todo lo que incluía esto. Y Él llevó al cielo esta humanidad. Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Y solo aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre puede perdonar pecados y dar vida. Solamente Él. Solamente Él. Solamente aquel que es verdadero Dios puede resucitar a los muertos y cubrir la culpa por el pecado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida. No está muerto, tiene vida. Jesucristo es declarado por aquellos que le vieron, y hoy nosotros tenemos este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Los apóstoles dijeron: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que contemplamos, a Él les queremos anunciar, al verbo de vida. Y nosotros tenemos este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Dios escogió hombres para escribir esta escritura. Él los apartó por medio de su Espíritu Santo para escribir las verdades que nosotros tenemos en este libro. De esas dos doctrinas, verdades fundamentales, que Cristo se hizo hombre, que es declarado aquí en las Escrituras, nosotros tuvimos dos resultados. El primer resultado fue que hablamos de la comunión. Comunión. Nosotros no podemos tener comunión con aquellos que no creen que Jesucristo es Dios y que es el verdadero Dios y la vida eterna. No podemos tener comunión con ellos.
pero sí podemos tener comunión con todos aquellos que creen que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, 100% Dios y 100% hombre, y no necesariamente se tienen que llamar bautistas. Dios nos ha revelado su palabra, entonces creemos que esta es nuestra guía, que esto es lo que Dios ha dejado para nosotros. Con ellos podemos tener comunión. Y decíamos nosotros que no tenemos al apóstol Juan entre nosotros, pero tenemos hermanos entre nosotros. Y no solamente en este templo, sino en este país y más allá de este país, con los cuales podemos compartir. ¿Por qué? Si ellos creen esta verdad de Dios. Si ellos creen esta verdad de Dios. El apóstol Juan termina con el otro resultado, gozo. Gozo al saber que tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Vida eterna sustentada en Emmanuel, el Hijo del Hombre, el Creador que es eterno y verdadero. Nuestra salvación no está sustentada en los hombres, está sustentada en Jesucristo. Entonces hay gozo. ¿Qué te trae gozo a tu vida? ¿No tienes un esposo? Tu gozo está cumplido, Jesucristo, tu salvación. ¿Tienes problemas económicos? Tu gozo está cumplido, Cristo es tu salvación. ¿No tienes un trabajo? Jesucristo es tu gozo, tu salvación. Nuestro gozo está cumplido, nuestro gozo está cumplido, nuestro gozo está cumplido. Y no estoy diciendo que esas cosas no afecten nuestra vida, pero esa no es nuestro mayor gozo. Nuestro mayor gozo es que Cristo es nuestra salvación y nuestra vida eterna. No hay más. Avanzamos a los versos, o al verso 5, y vamos a avanzar un poco en esta mañana. Primero de Juan, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 5, y ha sido esa providencia del Señor que permitió que hoy leyéramos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, con tanta relación con lo que estamos viendo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan Calvino, en el inicio de su comentario teológico llamado La institución religiosa, dice lo siguiente: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras debe tenerse por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Conocer y creer la verdad correcta tiene una importancia vital para nosotros. Conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios, eso afectará la forma en que nosotros hablamos, la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo vivimos. Eso afecta todo nuestro ser. Y cualquier cambio a la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros tiene consecuencias eternas.
consecuencias eternas para todo ser humano. Como nosotros ya hemos hablado, el libro de Juan es un examen a nuestra vida. Vamos a tener un examen hoy de nuevo de nuestra vida. Si tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna. Nosotros encontramos esto en la manera en que Juan se dirige a nosotros. Dice en el versículo 6, si decimos. En el versículo 7, pero si andamos. En el versículo 8, si decimos. En el versículo 10, si decimos. Y aún más se extiende, que no lo vamos a ver en esta mañana, al capítulo 2, versículos 4, que dice, y el que dice. Versículo 6, y el que dice. ¿Qué es lo que está tratando Juan de hacernos ver? Que hay una relación entre el conocimiento que yo tenga y la vida que yo pueda vivir. Hay una relación estrecha en lo que yo digo y la forma en cómo yo me relaciono con otros, en la forma en que yo vivo mi vida. Eso es lo que está Juan tratando de hacernos entender en esta mañana. Nosotros tenemos un dicho entre nosotros que es bien conocido. El dicho dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es un dicho conocido entre nosotros. Pues así es. De decir una cosa a realmente ser lo que se dice ser, hay un gran trecho. Pues Juan hoy nos está hablando de eso, cómo vivimos nosotros y cómo es lo que decimos. Alguien le puede decir a usted que es electricista y le puede decir las cosas que quiera como es electricista. Sí, yo he hecho aquí, yo he hecho allá. Pero hasta que realmente viene y hace una instalación eléctrica, nos damos cuenta si esa persona es un electricista. Y usted en su casa ve que se comienzan a apagar los bombillos y la cocina no le funciona. Este decía que sabía de electricidad, pero no sabía nada. Y un día se le quemó su casa. Decía ser una cosa, pero en la realidad era otra. Y hay una gran relación en lo que decimos como lo que hacemos. ¿Se pondría usted en las manos de un médico que dice ser médico y nunca ha hecho una operación? Sus títulos colgados en las paredes, pero nunca ha hecho una operación. Si yo sé de medicina y yo sé de esto, pero nunca ha realizado una. Hay que tener un gran cuidado con lo que uno dice y lo que es en su vida. Nosotros somos confrontados a esto muchas veces por personas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay gente que me dice, solo Dios sabe si alguien va a ser salvo. ¿Eso no le ha pasado? Y nosotros como que a veces nos cohibimos, nos callamos y la verdad que casi hasta que consentimos con eso. Y solo Dios sabe, sí. Mire, no. ¿Para qué nos dejó Juan esta carta? Para saber si en esta vida somos hijos de Dios. Para saber si tenemos vida eterna. En esta vida se puede saber si usted es o no hijo de Dios. Juan está tratando de decirnos eso. No nos engañemos. Y nuestro deseo es aprender en esta mañana. Aprender qué nos dice Juan en estas cosas. Uno puede engañarse a sí mismo, pero hay una verdad que Dios no puede ser burlado. Uno puede engañar a muchos, pero Dios es el que conoce los corazones. Y es interesante que hay gente, para poner un ejemplo, que hay gente que compra etiquetas para ponérsela a cierto tipo de ropa. ¿Lo han visto ustedes? De cierta marca original, entonces llega y le pone para que sepa que es de esa marca. Y yo he visto en la calle gente que tiene cierto tipo de carro y entonces van y se consiguen como el logo del carro y se lo ponen ahí. Parece un Mercedes, pero no era Mercedes. Cuando usted se acerca ya usted va viendo que eso no era un Mercedes-Benz, era otro tipo de carro, pero no era ese. Una persona que tiene un tipo de estos carros
no se atrevería a llevarlo a la agencia original y decirle, mire, revisen el carro, pretendiendo que es un Mercedes. Posiblemente le diría, mire, se trata de decirnos que, pero no es un Mercedes. Él sabe que no podría acercarse. La vergüenza con que saldría sabiendo que no es real, que es fingido aquello, que es un engaño. Mire, señor, disculpe, aquí no lo podemos recibir. Su carro nunca fue ensamblado en una de nuestras fábricas. Su carro no tiene partes originales. Su carro, por completo, no es de nuestra marca. No le podemos ayudar. Ahora imaginémonos llegando delante de la presencia de Dios y decir, yo soy un cristiano, y que Cristo diga, nunca os conocí. Tú nunca naciste de nuevo. Nunca fuiste engendrado por mí. No tienes lo necesario para estar aquí. No tienes al Hijo. ¿Te pueden imaginar esto? Entonces será mejor saber aquí en esta vida si somos hijos de Dios, a no ser que nos alejemos de su presencia avergonzados, porque puede pasar esto. Puede pasar eso. Decía él lo siguiente, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, 4:17, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el día del juicio, alejados de su presencia para siempre. Saber la verdad de tu condición espiritual puede traerte dos cosas: alegría, gozo. Puede traerte, y es mi deseo que en esta mañana te traiga una necesidad de ir a Dios. Que salgas con esta necesidad de Dios y clames a Él. Juan comienza este examen de una forma interesante. Él no comienza llevándonos a nosotros mismos. Él comienza llevándonos a Dios. Como Juan Calvino dijo, toda sabiduría tiene dos cosas. Una, conocer a Dios. Pues aquí Juan nos lleva a conocer quién es el Dios del cual estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz. Nosotros podemos pensar por un momento en esa luz verdadera, en esa luz que ha venido a este mundo. La luz tiene muchos usos. La luz tiene usos como revelar aquello que está escondido. Cuando nosotros nos quedamos sin luz, inmediatamente buscamos un foco para iluminar dónde está aquello. Intentamos que los lugares se vean claros, limpios. No sabemos qué se esconde en ciertos lugares oscuros. Si vemos un rincón ahí, nosotros queremos alumbrar, no vaya a saber que nos salta algún ratón o alguna cosa ahí que está escondida. Queremos ver qué es. Revela lo que está escondido. Aquello que no se deja ver. Y el Señor nos dice, la luz en las tinieblas resplandece. Una luz en las tinieblas resplandece. Y ese es el poder de la luz de Dios, revelar lo escondido y poner a la luz lo verdadero.
Por la gracia de Dios, hace muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se llama el CENARE, Centro Nacional de Rehabilitación. Tal vez usted lo conoce. Y tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se llama Rayos X. Tal vez usted ha tenido que ir a ese lugar. Y a mí me pusieron la labor de trabajar en el cuarto de revelado. Entonces, la primera vez que yo entré ahí era un cuarto bien oscuro, bien oscuro. Solo había un foquito rojo, y entonces después al tiempo la vista se va acostumbrando. A uno le pasan las placas, uno las mete en una máquina que tiene unos químicos, y eso ya te da lo que usted puede ver y lo que el doctor le enseña a usted. Pero es interesante cómo funciona eso. En muchas ocasiones personas llegaban a ese lugar, yo las veía sentadas en una silla de ruedas y yo no me imaginaba lo que había en ellas. Sucede que la primera persona que veía lo que tenía esa persona, ¿saben quién era? Ni el doctor. Yo lo veía. Lo que sí no sabía era interpretarlo, pero yo lo veía. Pero a veces yo veía una persona en una silla y cuando yo recibía esa placa, yo decía, oh Señor, ¿cómo es posible que esta persona viva así? Yo veía en ocasiones la columna como una S, o las cervicales totalmente deformadas, y yo no podía imaginar el dolor que podía sentir esa persona. Los rayos X, esa luz penetrante que atravesaba sus ropas, podía revelar lo que realmente había ahí. Pues Dios es la luz del mundo. Dios revela nuestros corazones y lo que hay en ellos y las intenciones de los corazones. Él es la luz verdadera. Al exponernos a su santidad, a su luz verdadera, el hombre tiene que verse como Él es. Dios es luz y Él revela lo que hay en nuestros corazones. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13, no es necesario que lo busquen, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudas delante de sus ojos. No hay cosa que se pueda esconder, menos los corazones de los hombres. Ante su luz verdadera, ¿cómo nos vemos? La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Isaías. Pueden buscarlo en Isaías capítulo 6. La Biblia nos cuenta de que este hombre, en la presencia de Dios, al verse, hubo algo, un cambio en su vida. Isaías capítulo 6 dice lo siguiente, versículos del 1 al 5 o hasta el 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ante la presencia de Dios, Isaías, viendo al Señor exaltado en su trono, lleno de gloria, ¿qué hace Isaías? ¿Cómo se ve él a sí mismo? Se ve inmundo. Ante la luz de Dios, ante su gloria eterna, él se ve inmundo, pecador,
Un hombre que no puede mantenerse en pie delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios con él? ¿Qué hace Dios con él? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén por estas cosas. Porque ¿cómo puede mantenerse el hombre pecador inmundo delante de Dios? Ante un Dios que todo lo ve, ante un Dios que con un solo pensamiento puede destruirnos. Es que es así, con un solo pensamiento. Ante este Dios, Isaías se vio inmundo. La Biblia nos cuenta de un día que el Señor Jesucristo estaba predicando. Era una gran multitud cerca de un lago. Había 2 barcas y Él sube en una de ellas, en el cual estaba Simón. Y desde ahí predica a muchos. Termina la predicación y el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. Ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían sacado ni un solo pez. Boga mar adentro, ve y echa las redes. Señor, hemos intentado todo, pero no hemos logrado nada. Pero porque tú lo dices, voy a hacer. Echa las redes. Y el Creador de los cielos y la tierra manda a los peces caer en la red. Él les dice: vayan, y ellos van. Y aquella red se rompía del peso y de la cantidad de lo que se había logrado retener en ella. El Creador de los cielos. Y Pedro, al ver aquel cuadro, cae humillado y dice: qué bueno, tenemos muchos peces. No, él dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate, soy un pecador ante el Dios creador de los cielos y la tierra, y que ha hecho todas las cosas. Hermanos, ¿cómo nos debemos de ver? Como pecadores, como hombres que no tienen más que arrodillarse ante Él y decir: soy pecador. Y eso nos parece algo ya conocido y el ABC entre nosotros, pero es algo que debe dominar todos los días de nuestra vida, hermanos, porque nos hará andar en humildad, sabiendo que somos pecadores. 3 veces santo, 3 veces santo, la luz verdadera. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, no hay pecado en Él, no hay maldad o pensamiento injusto. Todos sus caminos son justicia y verdad. Un día el Señor Jesucristo, hablando a los judíos, les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros puede culparme de pecado? Y no hubo uno que levantara su mano y decir: yo sé un pecado tuyo. No hubo ninguno. ¿Por qué no me creéis? Y se quedaron callados. Ellos debieron de haber respondido: porque no somos de Dios. Pero Cristo fue el que les dijo: ustedes no son de Dios. Y necesitamos que Dios nos hable al corazón y nos diga quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de Él. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Todo hombre sin Cristo está en tinieblas. Esas tinieblas de no saber a dónde va, errar, equivocarse, seguir su propio camino y no acudir a Él.
Juan capítulo 12, versículo 35. Podemos ir un momento ahí. Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No sabe a dónde va. Entonces, andar en tinieblas es no saber a dónde vas. No tener el conocimiento de saber a dónde va tu vida. Y solamente hay una luz que nos puede guiar, y es la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. No hay otra luz para este mundo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay otra luz. Él no dijo: yo soy una luz más. Él dijo: yo soy la luz. No hay otro. En aquel tiempo había muchos que se creían los iluminados. Todo lo sabemos. No necesitamos a alguien más que nos diga quién es Dios. Nosotros ya lo sabemos. Hay algunos que se creían los iluminados y hoy estamos igual. No es muy diferente a nuestros días. Yo he conocido personas que me dicen: yo he estudiado historia, psicología, sociología, yo sé. Y yo sé quién es Dios, aunque nunca hayan leído la Biblia. Eso es lo interesante. Yo sé del Dios que usted me habla y nunca han leído la Biblia. Personas que dicen: yo conozco de Dios y yo sé quién es Dios. Usted no tiene que decirme quién es Dios. Se confían en sí mismos, que ellos son los iluminados. Pero hasta que una persona va a Dios, que es luz, le muestra quién verdaderamente es. Y esto es algo duro para el hombre, saber que es pecador y que ha seguido su propio camino y no el camino de Dios. Dios es luz. Hablan de sí mismo con tal confianza que dicen: yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Usted ha escuchado eso? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Dios es luz. Y el que no está en su luz no sabe a dónde va. Otros dicen: yo soy de Dios y amo a Dios, pero con sus bocas sirven para alabar a este mundo. Sus corazones están llenos de los deleites de esta vida. Y en cuanto alguien no los ve, corren a ellos. Sus ojos se van tras la desnudez y sus mentes se llenan de deseos sexuales. Dicen conocer a Dios, pero su avaricia los consume, codiciando lo que otros tienen. Y Juan les dice: aunque ustedes digan tener a Dios y digan tener comunión con Dios, ustedes no tienen comunión con Dios. No tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 1. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el capítulo 2, Juan extiende esto un poco más y él dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona puede decir que está en luz, que conoce a Dios, que hace muchas cosas, pero Juan nos dice: hay una cosa interesante aquí. Ustedes dicen que son de Dios, ustedes dicen conocer a Dios, pero ustedes andan en tinieblas, y una de esas cosas es que ustedes no aman a sus hermanos. Ustedes no son de Dios, no tienen comunión con Dios, no pueden ser de Dios. Yo he meditado en este asunto
de la comunión los unos con los otros. Y quiero seguir meditando en esto. Pero yo quiero que pensemos cuando esto fue escrito. ¿Qué tipo de personas había ahí? El hermano Alex hoy en la mañana mencionaba a un hombre que yo lo traía también por la gracia de Dios, y este hombre es Zaqueo. Un hombre que era recaudador de impuestos y que abusaba en cobrar cosas. Un hombre que robaba a otros. Y usted se puede imaginar estando en la iglesia sentado a la par de aquel que me había robado dinero y alabando los dos a Dios juntos. ¿Se puede imaginar usted a aquellos que adoraban imágenes entre judíos que habían conocido la palabra de Dios y que decían que ellos eran los iluminados? ¿Se puede imaginar usted a hombres? Porque en esos tiempos había muchos asesinatos y guerras, y un soldado mataba a otra persona. Pertenezco a Roma y no tengo que dar explicación por qué lo maté. Simple y sencillamente estaba haciendo algo que no agradaba al rey y lo maté. Ahí a la par suya podía haber estado el asesino de su hijo, el asesino de su esposo, el asesino de su esposa. Y todos ellos hay en una iglesia. Primera de Corintios capítulo 6 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6 dice, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Personas que habían sido regeneradas y cambiadas por el Señor, y ahora lavados por la sangre de Cristo y juntos alabando al Señor. Un grupo de personas cambiados para la gloria de Dios. Juan les dice: no se engañen. Usted puede decir que ama a Dios, pero si usted no ama a los que Dios ha lavado con su sangre preciosa, usted no es de Dios. Samaritanos que habían creído en Cristo, si no lo amas, no eres de Dios. Y así estamos hoy. No importa de dónde sea, no importa de dónde venga, no importa cuál haya sido tu pecado, si Cristo te lavó y te perdonó y has creído con Él y en Él, amén, mi hermano, tenemos comunión los unos con los otros. Juan también les dice: cuidado, no mientan los unos a los otros. No mientan los unos a los otros. Andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es interesante que uno de los primeros resultados del pecado es la mentira. Nuestra naturaleza pecaminosa es muestra de esta mentira. Nosotros no enseñamos a los niños a mentir. Y usted sabe que ellos aprenden a mentir solos. Es interesante, está en la naturaleza humana. No le enseñamos a los niños a mentir, ellos aprenden a mentir. Cuando se ve comprometida su reputación, cuando se ve comprometido su credibilidad, cuando fallan, cuando dicen algo que no tenían que haber dicho, mienten. Los hombres mienten porque esconden algo. Mienten los muchachos cuando dicen que van a un lugar pero se van para otro. Le dicen a sus padres: voy para tal lugar, pero después se van para otro.
¿Mientes a tu esposa en lo que tú gastas el dinero que Dios te ha provisto? Mienten por dar una razón, una excusa a la razón real. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? ¿Cuál fue la razón? Es que pasó esto aquí, y esa no fue la razón real. La razón verdadera por no pagar una deuda, la razón por enojarse. Nosotros no decimos, es que me enojé porque aquella persona me hizo sentir y ese día andaba muy estresado. No decimos, yo me enojé porque realmente quería decirte esto. Pero damos excusas y mentimos. Los hombres mienten para hacer sentir mejor a otra persona. Eso no fue nada, pero cuando en realidad sí lo fue. Esconden a sus hijos la maldad de sus hechos para no destruir su personalidad. ¿Ha escuchado usted esto? Que hay padres hoy día que se les enseña a no decir la maldad de sus hijos porque la psicología dice que están destruyendo su personalidad. Y esto lo traje porque lo tomé de un libro del cual muchos jóvenes usan de texto para estudio. Y viene un artículo. Y el artículo dice, todos mentimos. Así dice el artículo, está en inglés. Pero lo interesante no es que digan que mienten. El problema es que lo acepten como parte de la vida. Ese es el asunto. Porque al final del texto dice, todos mentimos, como si fuera algo natural, y dando las razones por las cuales una persona puede mentir, pero no dan la razón principal. La mentira ofende a Dios y tiene un padre todos aquellos que mienten, Satanás, el padre de mentira. El punto que ellos no dicen o que no saben es de dónde viene la mentira. La mentira viene de un corazón afectado por la desobediencia a Dios, un corazón que no conoce a Dios. La mentira. Y Dios ante su luz nos revela, Él es verdadero. Y pregunto, ¿quién no ha mentido? Todos hemos mentido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan les dice, mienten al decir que ustedes tienen comunión con Dios y no aman a sus hermanos. La mentira destruye la comunión con Dios y con nuestros hermanos. La Biblia dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, con mentiras fue entregado el Hijo de Dios a la cruz. Y fue por nuestro propio pecado que se afectó una comunión eterna y amorosa entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo había una comunión perfecta, única, de amor por la eternidad. Y hubo una sola cosa que los apartó de esa comunión. Fue nuestro pecado. Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y por un solo pecado de mentira, por su pueblo, la comunión entre el Padre y el Hijo fue dividida. Cambiar la verdad de Dios llevó a Adán y Eva a la ruina y a la miseria por la eternidad, y apartarles de la comunión con Dios. Todos los hombres, por su naturaleza, por su descendencia, desde Adán nacemos pecadores.
y esa es nuestra condición. Juan incluye esta frase: si decimos, si andamos, todos los hombres son pecadores. Versículo 8 dice lo siguiente, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es la naturaleza de todos los seres humanos, pecadores. Una muchacha llamada Julie, era una muchacha que ayudaba en un zoológico en América del Sur. Ella tenía un animalito que era un mapache y le puso el nombre Bandido. Me imagino por los ojillos que tienes así, las sombras, Bandido. Ella lo había rescatado y ese animalito era tan especial, tan cariñoso con ella. Ella lo andaba para arriba, lo andaba para abajo. Había un hombre que conocía bastante en ese lugar de los animales y él le advirtió a Julie algo. Le dijo: Julie, tú tienes que apartarte de ese animal. Tú no conoces quién es este animal. No, él es diferente a todos los animales. Él nunca me haría daño a mí. Yo lo amo, es tan especial. Más o menos a los 9 meses o antes del año, los mapaches sufren un cambio hormonal. Y aquella condición o naturaleza salvaje salta a la vista. Un día, Bandido saltó a la cara de Julie, la mordió, la rasguñó a tal punto que casi desfigura su rostro. La naturaleza salvaje. La naturaleza de todos los hombres es una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que solo puede ser cambiada por Dios. Una naturaleza que viene de Adán. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza pecaminosa está en todos los seres humanos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Los hombres son pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado. Algunos habían llegado a afirmar: nosotros no somos pecadores, nosotros no nacimos en pecado, nosotros somos perfectos. El profeta Isaías decía lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos somos así. Todos hemos hecho lo que nosotros queremos. Nuestra naturaleza, nuestro libre albedrío no nos ha llevado a Dios, sino a vivir como nosotros queremos. Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Juan les dice: ustedes no pueden tener comunión con Dios si decimos todos somos pecadores. Él les está diciendo: miren a Cristo, santo y justo. Vean a Dios en su luz eterna y ustedes se darán cuenta de quiénes son: hombres pecadores que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Nosotros como Adán nos escondimos de Dios. Mentimos como Adán y Eva mintieron. Y odiamos a nuestros hermanos. Y como Adán lo hizo, podríamos llegar a odiar a nuestra propia esposa. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Juan dice que aquellos que tienen amistad con Dios tienen que reconocerse pecadores. Los que quieren tener la amistad de Dios deben andar en luz. ¿Y qué es esto de andar en luz? Andar en luz es andar en santidad delante de Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Andar delante de Dios en santidad es una vida que se expone a la palabra de Dios. Una persona que dice que no tiene pecado, que no tiene de qué arrepentirse, no es una persona que puede ir a Dios humildemente y reconocer que es pecador. Una vida que reconoce que él es pecador o pecadora y que anda en luz es una persona que se expone a la palabra de Dios para ser examinado por ella. Nosotros no predicamos el perfeccionismo en esta vida. Aquí en este salón no hay nadie perfecto. Ayer tuvimos una reunión en el trabajo. Mi jefe, que no conoce ni ama a Dios, dijo delante de todos: aquí no hay ninguno perfecto, y todos asintieron con la cabeza. Ninguno puede decir que nunca peca. Y no son equivocaciones, como dice el mundo. Es que yo me he equivocado. No, se llaman pecados. Si pecamos, si decimos que no tenemos pecados, así se llaman pecados. ¿Por qué? Porque ofenden la santidad de aquel que habita en luz inaccesible, de aquel que es luz verdadera. Isaías, Pedro y todos ante Dios se vieron pecadores. Tú que eres santo y perfecto, y nosotros hemos hecho lo mal y te hemos ofendido. Y hermano Alexander hoy en la mañana nos explicaba que no se trata de decir que somos pecadores, se trata de entender cómo hemos ofendido a Dios y decir los pecados con los cuales hemos ofendido el nombre de Dios. Confiesa tus pecados, confiésalos delante de Dios. Si has sido avaro, confiésalo. Si has sido un hombre mentiroso, confiésalo. Si has vivido en el engaño y en la mentira, confiésalo. Si has vivido una vida solo para ti, confiésalo. Envidios, celas, falta de amor los unos por los otros. Y nosotros no necesitamos una lista. Dios te dice cuáles son los pecados en tu vida. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La confesión de los pecados no es un momento en la vida, es la vida del creyente. Nosotros aquí no predicamos el perfeccionismo, predicamos que somos pecadores, que confesamos nuestros pecados. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que hay uno que sí es perfecto y es Jesucristo. Por eso acudimos a Él. Y nuestra oración debe ser para que Dios le dé luz a muchos, para que se vean pecadores, en las manos de un Dios que es justo, pero que también es un Dios de ira. Nosotros no llegamos solos a confesar nuestros pecados. Nosotros no llegamos solos a confesar nuestros pecados. Nosotros llegamos con la ayuda de alguien. Esa ayuda se llama Cristo, nuestro abogado fiel y justo. Solamente Él.
Su función es eterna y perpetua. Él no falla, Él no pierde un caso, pues Él ganó con su sangre preciosa. Él venció la muerte y limpia de todo pecado al pecador. No limpia de todo pecado a aquellos que dicen tener a Dios, pero no se ven pecadores. Renuncia a tu propia representación ante Dios, confiesa tus pecados y ven a Cristo. Que quiera el Señor darnos esa luz para que nosotros entendamos la necesidad de ir a Él y confesar nuestros pecados. Juan nos ha llevado a un examen y Él nos dice: mira a Dios y verás quién eres tú. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios nos muestra cómo somos nosotros. ¿Deseas exponerte a la luz de Dios? Si nosotros vemos el versículo 6, Juan dice algo. Dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo es una persona que dice que anda con Dios pero anda en otro tipo de vida? ¿Cómo se llama esa persona? Mentiroso, pero tiene un nombre más: hipócrita. Hipócrita, así se llaman. Y es muy duro decirle a alguien eso, pero es Dios quien nos dice esto. El Señor dijo a muchos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hipócrita es alguien que aparenta ser algo, pero su vida es otra cosa. Aquellos hombres en su tiempo odiaron a Cristo, quienes predicó la verdad y la vida. Y ellos, en vez de esto, se enorgullecieron y no buscaron el arrepentimiento. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona viene a la luz de Dios, las obras son reprendidas. ¿Y qué es lo que debe hacer? Arrepentirse y confesar sus pecados. Pero hay otro camino. ¿Cuál es el otro camino? No confesar sus pecados, no ir a Cristo y enfrentarse un día ante algo que tiene todo ser humano ganado en esta vida. Hay un caso pendiente para todo ser humano, una causa abierta para todo ser humano, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay una causa abierta para todo ser humano. Usted dice: yo nunca me he visto envuelto en un juicio en esta vida, pero hay un juicio que todo ser humano tendrá que afrontar un día, y es el juicio de Dios. Y hay una gran diferencia aquí. Habrán dos tipos de personas en ese juicio. Unos enfrentarán ese juicio con un representante. Ese representante se llama Jesucristo, el abogado fiel y justo. Otros se representarán a ese juicio en sus propias fuerzas. Ellos no pasarán a la vida eterna. No conocerán la vida, sino conocerán la muerte eterna. Unos recibirán la ira de Dios, otros tendrán un abogado que dirá: yo, mi sangre, pagué por él, y él es limpio, perfecto y sin mancha. Yo morí por él. Pero hay otros que no tendrán este abogado fiel y justo. Dios mismo estableció esta verdad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin la muerte perfecta de Cristo no hay perdón para los pecados si no has creído en Él. ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana?
¿Te vas a esconder de la presencia de la luz de Dios? ¿O vas a ir a Él reconociendo que eres un pecador? Solo hay un abogado para todo ser humano ante el juicio de Dios, y ese abogado se llama Jesucristo. Él es la luz. Jesucristo es la luz. Que en esta mañana nosotros podamos decir, como decía este himno: yo ciego fui, mas ya puedo ver. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú eres luz. Y al exponernos, Señor, a ti, vemos cómo somos nosotros, cómo es nuestra vida delante de ti. No podemos decir, Señor, que nosotros somos perfectos, solamente tu Hijo es perfecto. Somos pecadores, como decía Juan cuando se incluía a él mismo. Somos pecadores. Pero por tu misericordia y por tu gracia, enfrentados a tu luz, un día tú nos llevaste a confesar nuestros pecados y creer que solamente la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oh Señor, por favor, revela esta verdad a todos los que escuchan estas palabras. Que nosotros podamos vivir vidas humildes delante de ti, sabiendo que somos pecadores y que todos los días necesitamos ir delante de ti y confesar nuestras maldades, sabiendo que tenemos a un abogado fiel. Pero también, Señor, que sea esa misma luz de tu palabra la que guía a muchos para reconocer que han vivido una vida sin conocerte, que han vivido para sí mismos. Aquellos que no se ven pecadores y que creen que tienen comunión contigo sin haber ido a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, yo te pido por todos esos para que tú, Señor, los cambies. Solamente tú, oh Dios, puedes cambiar corazones. Solamente tú puedes llevarlos a tu verdad. Solamente tú puedes cambiar la naturaleza de los corazones, de nuestras vidas, hombres pecadores, para que vayamos a ti. Oh Señor, ilumínanos a través de tu palabra y haznos ver la necesidad que tenemos de ti. No nos dejes en las tinieblas, sino ilumínanos con la luz de tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.